es Ángel Bermúdez. Hoy estoy acá para proveerles un breve entrenamiento acerca de la realización del Mental Status Examination. Mental Status Examination. El examen del estado mental es una evaluación estructurada del funcionamiento conductual y cognitivo del paciente, que incluye descripciones de la apariencia, el comportamiento general del paciente, el nivel de conciencia, la atención, la actividad motora y del habla, el estado de ánimo, el afecto, el pensamiento y la percepción, la actitud y la perspicacia, la reacción provocadora del examinador y finalmente las capacidades cognitivas superiores. Las funciones cognitivas específicas al estado de alerta, el lenguaje, la memoria, la capacidad de construcción, el razonamiento abstracto son más relevantes clínicamente. En su tratado de psiquiatría publicado en 1801, Pinel, uno de los grandes psiquiatras de la era moderna, dio algunos consejos a sus colegas contemporáneos y él dijo: aprovechar el verdadero carácter del desorden mental es un caso dado, y pronunciar un pronóstico infalible del evento es a menudo una tarea de particular delicadeza y requiere del esfuerzo unido de un gran discernimiento, de un amplio conocimiento y una integridad incorruptible. Difícilmente se podría mejorar este consejo con un enfoque el conocimiento que el médico moderno puede aportar en esta tarea, lógicamente es mucho más extenso que en aquel año de 1801, cuando el padre de la psiquiatría dijo estas palabras. Sin embargo, las habilidades de la observación y la discriminación sutil que constituyen un gran discernimiento y los rasgos de integridad profesional y científica que también se requieren deben cultivarse nuevamente en cada generación de médicos y profesionales del área de la salud mental. El examen del estado mental en muchos aspectos se presta menos bien a un enfoque sistemático y estructurado que otras partes del examen del paciente. Por otro lado, debido a que las pruebas de estado mental pueden ser amenazantes para el paciente y requieren mucha cooperación por parte del paciente, es deseable dejarlas para al final de la evaluación. Por lo general, esto pasa y el paciente se siente más a gusto, porque ya se ha establecido cierto grado de relación entre el examinador y el paciente. Por otro lado, el estado mental del paciente colorea la precisión y sensibilidad de toda la historia clínica, y desde ese punto de vista, el examinador o el médico o el profesional de salud mental desea poder realizar un examen del estado mental como preludio del resto de la historia clínica, para tener la evaluación como una plantilla contra la cual medir la precisión del resto de la historia. El clínico exitoso debe desarrollar un estilo en que gran parte del examen mental se realice a través de la observación relativamente no estructurada realizada durante la misma historia de rutina y física. La forma en que el paciente relata la historia de la enfermedad actual revelará mucho sobre la apariencia general y el comportamiento, el estado de alerta, el habla, la actividad y el afecto y la actitud. Una técnica primaria entonces en las pruebas de estado mental es la imposición de cierta estructura en estas observaciones y elevarlas a un nivel de impresiones subliminales y discriminaciones clínicamente útiles del comportamiento. Cuando hay antecedentes o evidencia de la enfermedad psiquiátrica clínicamente significativa, como comportamiento o pensamiento aberrante, anomalías en el examen neurológico o dificultades en el desempeño diario del trabajo o situaciones sociales, es recomendable realizar una discernición formal de las habilidades cognitivas específicas cerca del final del encuentro médico-paciente. Cuando se hace eso, el examen debe presentarse cuidadosamente al paciente con alguna explicación de por qué se le está haciendo, para obtener la cooperación del paciente en lugar de la resistencia. El examen estructurado del estado mental debe centrarse con las observaciones que voy a enumerar a continuación y que quiero que observen en pantalla. No importa el orden, no importa cómo lo agrupes, pero realizando estos 13 puntos, usted va a ser capaz de realizar
un adecuado examen mental. Lo primero, el nivel de conciencia, apariencia y comportamiento general, habla y actividad motora, efecto y estado de ánimo, pensamiento y percepción, actitud y perspicacia, reacción del examinador al paciente, capacidades cognitivas como la atención, idioma, memoria, capacidad de construcción para la praxis y razonamiento abstracto. Nivel de conciencia. El nivel de conciencia se refiere al estado de vigilia del paciente y depende tanto del tronco encefálico como de los componentes corticales. Los niveles que definen operacionalmente por las fuerzas de los estímulos necesarios para provocar respuestas y el esquema de Plum y Posner en 1980 es ampliamente aceptado. Un nivel normal de conciencia es aquel en el que el paciente es capaz de responder a los estímulos al mismo nivel de mayor fuerza, más bajo que la mayoría de las personas que están funcionando sin anormalidad neurológica. La conciencia nublada es un estado en el que la conciencia reducida, cuyo principal déficit es la falta de atención. Los estímulos pueden ser percibidos a nivel consciente, pero son fácilmente ignorados o malinterpretados. El delirio es un inicio agudo o subagudo en horas del día de un estado mental extremadamente anormal que a menudo exhibe conciencia fluctuante, desorientación, irritabilidad aumentada y alucinaciones. A menudo se asocia con trastornos tóxicos, infecciones o metabólicos o del sistema nervioso central. La obtundación se refiere a la reducción moderada del nivel de conciencia del paciente, de tal manera que los estímulos de intensidad leve o moderada no logren despertar. Cuando se produce la excitación al paciente, tarda en responder. El estupor puede definirse como la falta de respuesta a todos excepto al más vigoroso de los estímulos. El paciente rápidamente regresa a un estado de sueño profundo al cesar la estimulación. El coma es la falta de respuesta irreparablemente e irresponsablemente, que no hay respuesta ante los estímulos. El más vigoroso de los estímulos nocivos puede o no provocar respuestas motoras reflejas. Al examinar a pacientes con niveles reducidos de conciencia, anotar el tipo de estímulo necesario para despertar al paciente y el grado en que el paciente puede responder cuando se excita es una forma útil de registrar esta información. Vamos a ver ahora apariencia y comportamiento general. Estas variables dan al examinador una expresión general del paciente: la apariencia física del paciente, la edad aparente contra la edad indicada, el aseo inmaculado, descuidado, la vestimenta, si está tenue, alborotado, la postura erecta, sifótica, o el contacto visual, si está directo, furtivo, si no hubo, si evasivo. Son todas observaciones pertinentes. Ciertos síndromes específicos como la negligencia espacial unilateral y el comportamiento desinhibido del síndrome del lóbulo frontal se aprecian fácilmente a través de la observación del comportamiento. Habla y actividad motora. Aquí pueden ver en el PowerPoint que les voy a pasar toda la información, ejemplos de esto que les estoy hablando, que les estoy explicando. Habla y actividad motora. Escuchar el habla espontánea mientras el paciente relaciona las respuestas y preguntas abiertas produce mucha información útil. Uno podría discernir problemas en la producción o articulación, como en la hipofonía de la enfermedad de Parkinson, la interrupción del habla del paciente con dificultades para encontrar palabras, o el habla rápida y presionada del paciente maníaco o intoxicado por anfetaminas. También se debe tener en cuenta la actividad motora general, incluidos los tics y gestos inusuales. La lentitud y la pérdida de espontaneidad en el movimiento pueden caracterizar una demencia subcortical o depresión, mientras que la acatisicia, inquietud motora, puede ser el presagio de un síndrome extrapiramidal secundario al uso de fenotiazina.
el afecto y el estado de ánimo. El afecto y el estado de ánimo son emociones. Una parte de las emociones. El afecto y el estado de ánimo. El afecto es la expresión inmediata de emoción del paciente, pero el estado de ánimo se refiere a la composición emocional más sostenida de la personalidad del paciente. Los pacientes muestran una variedad de afectos que pueden describirse como amplios, restringidos, lábiles o planos. El afecto es inapropiado cuando no hay consonancia entre lo que el paciente está experimentando o describiendo y la emoción que está experimentando al mismo tiempo. Por ejemplo, reírse al relatar la muerte reciente de un ser querido. Tanto el afecto como el estado de ánimo pueden describirse como disfóricos, depresión, ansiedad, culpa, eutímicos, normales o eufóricos, lo que implica una sensación de bienestar patológicamente elevada. El afecto debe juzgarse en el contexto del entorno y las observaciones que han ido antes. Por ejemplo, el paciente con aspecto sobresaltado, con los ojos bien abiertos y la transpiración en la frente, pronto se reconoce como alguien que sufre de la enfermedad de Parkinson. Cuando se observa la escasez de movimiento y la disminución del parpadeo de los ojos y las cuentas de transpiración resultan ser seborrea, veamos. Pensamiento y percepción. La incapacidad de procesar la información correctamente es parte de la definición del pensamiento psicótico. La forma en que el paciente percibe y responde a los estímulos es, por lo tanto, una evaluación psiquiátrica crítica. Ahora, te preguntarás, ¿el paciente alberga preocupaciones realistas o estas preocupaciones se elevan al nivel del miedo irracional? ¿El paciente presenta o está respondiendo de manera exagerada a los eventos reales o no hay una base discernible que en la realidad para las creencias o el comportamiento del paciente? Los pacientes pueden exhibir tendencias marcadas hacia la somatización y pueden estar preocupados con pensamientos intrusos e ideas obsesivas. El paciente más gravemente enfermo puede exhibir un pensamiento excesivamente delirante, una creencia fija y falsa que no sostienen sus pares culturales y que persiste frente a la evidencia objetiva contradictoria. Alucinaciones, falsas percepciones sensoriales sin estímulos reales o ilusiones, que son las percepciones erróneas ante los estímulos reales. Debido a que los pacientes a menudo ocultan estas dos experiencias, es bueno hacer preguntas principales como, por ejemplo, ¿alguna vez has visto o has escuchado cosas que otras personas no han podido ni escuchar ni ver? ¿Alguna vez has visto o has escuchado cosas que luego resultaron no estar allí? Del mismo modo, es necesario interpretar las respuestas afirmativas de manera conservadora, ya que escuchar erróneamente el nombre de uno siendo llamado es experimentar alucinaciones en el periodo perisueño, que está dentro del hábito de la experiencia normal de todos nosotros. De acuerdo a todas las partes del examen del estado mental, la evaluación de un posible trastorno del pensamiento es una de las más difíciles y requiere una experiencia considerable. El médico de atención primaria con frecuencia deseará una consulta psiquiátrica formal en pacientes que exhiben tales trastornos. Vamos a ver ahora la actitud y la perspicacia. La actitud del paciente es el tono emocional que se muestra hacia el examinador, otras personas o su enfermedad. Puede transmitir una sensación de hostilidad, de ira, de impotencia, de pesimismo, de sobredramatización, egocentrismo, pasividad. Asimismo, la actitud del paciente hacia la enfermedad es una variable importante. ¿Es el paciente un quejoso que rechaza la ayuda? ¿El paciente va a la enfermedad como psiquiatra o como no psiquiatra? ¿El paciente busca mejoría o está resignado a sufrir en silencio? La actitud del paciente a menudo cambia a lo largo de la entrevista y es importante tener en cuenta tales cambios.
Vamos a ver cuál es la reacción ante el examinador. Los sentimientos que despierta el paciente en el examinador suelen ser una fuente de información muy útil. Estos datos a veces son sutiles y fácilmente pasados por alto, ya que el examinador, en su intento de permanecer objetivo, no nota cómo está respondiendo el paciente. Una sensación de disforia en desarrollo en el examinador puede ser la primera pista de que el médico está tratando a un paciente deprimido. La frustración puede ser la respuesta al quejoso que rechaza la ayuda, mientras que una sensación de estar desequilibrados y ligeramente fuera de contactos con la conversación puede ser una indicación temprana de que se está tratando con un paciente esquizofrénico. Vamos a ver ahora un examen estructurado de lo que sería las capacidades cognitivas. Las sesiones anteriores que ya hemos hablado del examen del estado mental van a proporcionar una visión del paciente en su enfermedad. Ahora, un examen estructurado de habilidades cognitivas específicas es un enfoque más reduccionista para el paciente y presta especial atención a los correlatos neuroanatómicos que se van a presentar. Tales pruebas siguen lógicamente un orden jerárquico en la función cortical, con la atención y la memoria siendo las funciones más básicas en las que se superponen las habilidades del lenguaje, la capacidad de construcción y el pensamiento abstracto, de orden superior. Ahora, vamos a ver cada una de ellas. Atención. La prueba de la atención es una consideración más refinada del estado de vigilia que el nivel de conciencia. Una prueba ideal de atención debe evaluar la concentración en una tarea simple, poniendo una demanda mínima a la función del lenguaje, la respuesta motora y la concepción espacial. Los tiempos de reacción se ralentizan con frecuencia en pacientes que han disminuido la atención. Esto puede hacerse evidentemente al principio del curso del examen y proporcionar una pista importante de que el examinador está lidiando con una disminución de la atención. Una prueba a que a menudo se recomienda es la capacidad de escuchar tramos de dígitos de longitud creciente y derogarlos de nuevo al examinador. Otra es hacer que el paciente escuche un lapso de dígitos y luego repetirlo hacia atrás. Tal vez una mejor prueba es hacer a que el paciente escuche una cadena de letras a la que cada una de las letras se repite con frecuencia, pero al azar, y tocar cada vez que se escucha esa letra. Por ejemplo, por favor, toque cada vez que escuche la letra K. T, L, K, B, K, M, N, Z, K, K, T, K, G, B, B, K, K. Así. Se anota el número de errores que comete el paciente. Otra prueba podría ser hacer que el paciente cuente el número de veces de una letra dada a que aparece en una página llena de una sopa de letras. Ese también es otro ejercicio. Vamos a ver ahora lo que sería la capacidad del lenguaje y el idioma. La corteza izquierda media, en la mayoría de los aspectos de la función del lenguaje, va a obtener un 99% de su función en los individuos que somos diestros y más de la mitad en los individuos zurdos. Por lo tanto, una afasia implica daño del hemisferio izquierdo aproximadamente un 95% de las veces. El examen básico de la función del lenguaje debe incluir una evaluación del habla espontánea, la comprensión de los comandos hablados, la capacidad de lectura, la comprensión de lectura, la escritura y la repetición. La evaluación del habla espontánea se realiza a medida que el paciente proporciona respuestas a preguntas abiertas. En una evaluación se buscan trastornos de la articulación, anomalías de contenido, trastornos de la producción y errores parafásicos.
Los errores fonémicos son errores en la pronunciación. Los errores semánticos son errores en el significado de las palabras. Los neologismos son no palabras sin sentido, que tienen un significado específico para el paciente. La repetición de prueba, haciendo que el paciente repita oraciones con varios sustantivos y pronombres. Por ejemplo, eso es lo que les dijo ayer, y no sí, yes o pero. La comprensión se prueba con varios niveles de respuestas. Primero, se le hacen preguntas complejas de sí y no. ¿Cómo? Por ejemplo, te quitas la ropa antes de ducharte, minimizando así la necesidad de actos motores y del habla. En segundo lugar, se hacen preguntas donde el gesto por sí solo puede ser una respuesta adecuada. Por ejemplo, señale dónde las personas pueden sentarse en esa habitación. Finalmente, se les pide al paciente que siga una orden y una respuesta motora. Apriete los dedos. La discapacidad para encontrar palabras puede sospecharse cuando el habla espontánea se detiene en la naturaleza a medida que el paciente busca la palabra adecuada. Para probar esta capacidad, se le pide al paciente que nombre una serie de objetos de varias categorías que van desde lo cotidiano hasta lo más inusual. Para enfatizar aún más esta capacidad, también se prueba el nombre de partes, objetos, por ejemplo, el cristal de un reloj, el plomo de un lápiz. La fluidez de las palabras se prueba más específicamente haciendo que el paciente genere tantas palabras en una categoría determinada como pueda en un periodo de tiempo fijo. Las pruebas estándares piden cosas como artículos encontrados en un supermercado o palabras que comiencen con la letra F, luego A, luego S, así sucesivamente. La lectura se comprueba haciendo que el paciente lea en voz alta, escuchando errores y probando la comprensión de la lectura, haciendo que el paciente siga un comando escrito. Por ejemplo, cierra los ojos. Hay historias cortas estandarizadas disponibles a las que se le puede pedir a los pacientes que lean y luego se recuerden. Ellos se puntúan en el recuerdo de los elementos clave. La escritura se prueba haciendo que el paciente firme su nombre, genere oraciones espontáneas y describa un objeto por escrito. Memoria. La memoria es la alteración, la memoria tiene como alteración una queja común y a menudo es un síntoma de presentación en los ancianos. La memoria se puede agrupar de forma simplista en tres subunidades: recuerdo inmediato, memoria a corto plazo y almacenamiento a largo plazo. La memoria a corto plazo es más pertinente clínicamente y la más importante para ser probada. La retención a corto plazo requiere que el paciente procese y almacene información para que pueda pasar a una segunda tarea intelectual y luego llamar al recuerdo después de completar la segunda tarea. La memoria a corto plazo se puede probar haciendo que el paciente aprenda 4 objetos o conceptos no relacionados, una oración corta o un nombre o dirección de 5 componentes, y luego pidiéndoles al paciente que recuerde la información en 3 a 5 minutos después de realizar una segunda tarea mental no relacionada. La orientación refleja. La orientación refleja una gran medida la disminución de la memoria reciente. Preguntas como: ¿dónde estamos ahora mismo? ¿En qué ciudad estamos? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Qué hora es ahora mismo? ¿O cuál hora es la más cercana? Son preguntas pertinentes. El recuerdo inmediato se puede probar una vez más haciendo que el paciente derogue los tramos de dígitos tanto hacia adelante como hacia atrás. La memoria a largo plazo puede ser probada por la capacidad del paciente para recordar eventos personales o históricos remotos. Por ejemplo, el nombramiento de los presidentes anteriores, las guerras importantes, huracanes importantes, fechas de bombardeos, de guerras, qué sé yo, algo así. O responder preguntas relacionadas de la
su prueba de información. Obviamente, al preguntar eventos personales remotos, el médico debe estar al tanto de la información precisa para juzgar la precisión de la respuesta del paciente, si es verdadero o falso. Vamos a ver ahora las habilidades de construcción y la praxis. La apraxia es la incapacidad, no debido a la debilidad, para realizar actos motores previamente aprendidos. Las más comunes de estas son las apraxias ideomotoras, en las que el paciente debe iniciar movimientos y manipulación de objetos, pero es incapaz de fingir una acción determinada. Esta modalidad se prueba pidiéndole al paciente que cose un botón imaginario, que use una tijera imaginaria o encienda un cigarrillo imaginario. La apraxia ideomotora es el desglose de la secuencia de pasos de orden superior en la manipulación de objetos reales. Se prueba mediante comandos de paso en serie, por ejemplo. Tome este pedazo de papel en su mano izquierda, luego dóblelo y colóquelo en el sobre y selle el sobre. La incapacidad de construcción es la pérdida de capacidad de generar dibujos de líneas y manipular diseños o bloques a partir de comandos verbales o la reproducción visual. En 1965, el padre de la psiquiatría señaló el término apraxia construccional, que es insuficiente para describir esta capacidad, ya que implica la interacción de las funciones occipital, parietal y del lóbulo frontal, y por lo tanto es más complejo de lo que indicaría la palabra praxis. El paciente se prueba mostrando dibujos lineales de complejidad creciente y pidiéndoles que los reproduzca. A continuación, se les pide al paciente que genere imágenes de memoria, por ejemplo, dibujar una esfera de reloj, poner los números, dibuja las manecillas del reloj para decir que son las 8:20, un ejemplo. Finalmente, se le puede pedir al paciente que manipule bloques, los cubos estos de multicolores, para reproducir diseños de estímulos. Entonces, yéndonos a ciencias básicas, vamos a ver algo. Los trastornos mentales, causalmente relacionados con la enfermedad cerebral, se conocen desde la antigüedad y se evidencian en los trabajos de las compilaciones de la tradición hipocrática. El influyente tratado de psiquiatría de Pinel ayudó a difundir la idea de que algunas enfermedades mentales tienen una causa psicológica, mientras que otras son secundarias a enfermedades físicas. Las pruebas del estado mental son únicas en el examen del paciente, que intentan examinar ese órgano sobre el que menos entendemos. Mientras que las unidades estructurales fundamentales de otros órganos, por ejemplo, la nefrona, que es la unidad estructural funcional del riñón, etc., las células de los islotes, la microfibrilla, etc., se han entendido a nivel molecular. El engrama humano pertenece sin dilucionar hasta que haya un salto cuántico en la comprensión dentro de las neurociencias. El cerebro debe continuar siendo tratado con una gran medida como una caja negra. A medida que el médico intenta observar, probar y codificar su reproducción, el comportamiento humano va cambiando. Las últimas décadas han visto el desarrollo de un gran cuerpo de literatura que trata con pruebas neuropsicológicas. Está fuera del alcance de nosotros, en este amplio tema, llegar a realizar pruebas neuropsicológicas. Sin embargo, algunos esfuerzos recientes para simplificar y sistematizar la parte cognitiva, las pruebas del sistema cognitivo y el estado mental, serán como realizadas desde la atención primaria. Por eso es importante que nosotros, que somos el nivel primario
de la atención médica en el área de salud mental, debemos tener un conocimiento básico, por lo menos, de realizar un examen físico, un examen mental. Hay múltiples formas estructurales de realizar este examen del sistema mental, pero explorando los 13 elementos de los que me basé para desglosarle la estructura del examen mental, no van a tener ningún tipo de problemas. Hay quien lo agrupa en 5 grupos, dentro de cada grupo hay 2, hay uno y lo que sea, pero básicamente de una forma estructurada están esos 3 elementos. Entonces, vamos a ver ahora dos ejemplos en lo que se ha realizado un informe de un examen físico del estatus mental. Aquí ven el informe del estado mental número 1. Dice que Gary Sparrow es un hombre blanco de 48 años que estaba despeinado y descuidado en la presentación en la sala de emergencias del hospital. Lleva pantalones caqui sucios, una camisa de golf desabrochada y zapatos blancos, y parecía un poco más joven de su edad declarada. Durante la entrevista estaba agitado, inquieto, cambiando de asiento con frecuencia, era impaciente y a veces grosero en sus interacciones con el examinador. El señor Sparrow informó que hoy fue el mejor día de su vida porque había decidido unirse al circuito profesional de golf. Su aspecto era lábil, pero apropiado para el contenido de su discurso, es decir, se puso lloroso al informar que tenía el número 15 de Boyers. Su discurso era fuerte, presionado y demasiado elaborado. Exhibió aflojamiento y asociaciones y fuga de ideas de manera intermitente e impredecible. Cambió de tema de conversación de golf y los hábitos de apareamiento de los gansos en la posibilidad de la vida extraterrestre. Oigan, el señor Sparrow describió delirios grandiosos, delirio de grandeza, con respecto a su desempeño sexual y atlético. Reportó alucinaciones auditivas, ya que dijo Dios le había dicho que renunciara a su trabajo y se convirtiera en un golfista profesional. Y estaba preocupado por sus logros atléticos y sexuales. Estaba orientado en tiempo y lugar, pero afirmó que era hijo del ilegítimo Jack Nicklaus. Negó la ideación suicida y homicida. Se negó a participar en partes del examen relacionados con lo intelectual y la memoria.
El señor Sparrow no era confiable y exhibía un juicio deficiente. La perspicacia estaba ausente. Ahora vamos a ver el segundo. Luego, con la información del primero y la información del segundo, ustedes me van a llevar a un diagnóstico y luego vamos a hacer el examen descriptivo de este retrato que ven en pantalla. No es nada más y nada menos que un famoso de la literatura psiquiátrica. A ver si lo pueden identificar. Vamos al reporte número 2. Rosa Jackson, una mujer afroamericana, 67 años de edad. Fue evaluada durante las rondas de rutina al hogar de ancianos Cedar Springs. Medía unos 5 pies de altura. Llevaba un vestido de verano con estampado floral. Se aferraba a un bolso y juego y parecía aproximadamente su edad declarada. Su aseo fue adecuado y cooperó con el examen. Ella informó que su estado de ánimo era desesperado porque recientemente había extraviado sus gafas. Su afecto se caracterizó por ansiedad intermitente, generalmente asociada con tener elementos extraviados o con dificultad para responder a las preguntas del examinador. Su discurso era lento, detenido y suave. En repetidas ocasiones se preocupó más por sus artículos personales como ropa y apariencia general, preguntándose hacia dónde corrió su bufanda y ocasionalmente preguntando si su apariencia era aceptable. Decía: me veo bien, ya sabes, tengo muchos visitantes que vienen en la tarde. Jackson estaba orientada a la persona y el lugar, pero indicó la fecha como 9 de enero de 1981 y hoy es 8 de julio del 2009. Ella no pudo calcular los 7 en serie y después de recordar de 0 a 3 elementos se puso brevemente ansiosa y preocupada diciendo: oh, me tiraste de otro sobre mí, no es así. O sea, empezó como que a negar, como que le estaban haciendo trampa en el ejercicio. Rápidamente recuperó su estilo agradable diciendo: y eres una joya por venir a visitarme de nuevo. Sus interpretaciones de proverbios eran concretas. El juicio, la confiabilidad y la perspicacia se vieron significativamente afectados. Estos son 2 ejemplos de cómo redactar un reporte del examen mental. En el training de Mental Health que yo les facilité, en el ejemplo de donde van las observaciones en la nota de progreso, hay varios reportes de resúmenes del estatus mental. Lógicamente no de este tamaño, no de esta magnitud, pero es algo más resumido. Ahora, quiero que de forma independiente me hagan un examen mental de esto que ven en pantalla, describiendo los 13 puntos, descartando lógicamente los que no podemos explorar debido a que estamos hablando de una fotografía. Les dejo de tarea, espero que le haya servido, que le haya refrescado la memoria a muchos la técnica para realizar un examen mental. Mi nombre es Ángel Bermúdez, una vez más desde Angel for Kids, proveyéndoles entrenamiento a mi equipo, en este caso hoy, acerca de el examen mental. Pueden encontrar todos nuestros temas posteados en nuestra página. Que tengan feliz noche y que les sea de utilidad el entrenamiento.